Dios les bendiga, buenas noches, buenas tardes y noches ya. Estamos casi ya llegando a las 6 de la tarde y quisiéramos dar continuación al estudio que estábamos hablando hace unas horas atrás en la tarde acerca de guerra espiritual con sabiduría. Y nos quedamos hablando acerca de cuando Dios ya tiene determinado erradicar, borrar, eliminar al diablo y dar punto final a su autoridad. Autoridad que Dios mismo le puso sobre la faz de la tierra. ¿Que cuándo sería eso? Y le explicamos. Mencionamos unos textos bíblicos para que lo buscaran en Joel capítulo 2, verso 31, en Sofonías 1, verso 14, en Malaquías 4, verso 5, en Hechos 2:20, en Segunda de Pedro 3:10. Y todos estos textos nos hablan sobre el día grande de Jehová, del día grande y terrible, del día grande y manifiesto, del día del Señor. Y termina su obra mencionada en Apocalipsis capítulo 20. Estábamos nosotros dentro de el cuarto punto acerca de que no existen dos dioses. Así que, como dije antes, no es con gritos ni pisoteadas en el suelo que se hace guerra espiritual. No podemos hacer guerra espiritual tratando con un adversario llamado el diablo, que el Señor lo reprenda, de formas emocionales, dando gritos al aire, pisoteando en el suelo, brincando en el suelo, declarando, decretando, nada de eso. Hacemos guerra espiritual solamente predicando la palabra del Evangelio de Cristo, enseñándoles al mundo la salvación mediante Cristo, corrigiendo en amor y mansedumbre al que se opone al Evangelio. ¿Para qué? Para que vengan al arrepentimiento. Fíjense que en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 24 al 26, el apóstol Pablo le dice a Timoteo y le da unas características acerca del siervo del Señor. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él, a voluntad de Satanás, el diablo, que el Señor los reprenda. Aunque no creas, o aunque creas que no tengas fluidez para predicar o hablarles a otros, porque tal vez piensas que no tienes palabras bonita o forma de expresarte bien para poder hablarles a otro, o tal vez coger un micrófono y explicar, hablarle a otro acerca del evangelio de salvación. Aunque creas que no tengas eso, usa otros medios. Por ejemplo, textos en el auto. Al principio a mí se me reían algunos, otros me dieron por loco. Y es que yo utilizaba el sucio del auto en el cristal de atrás y escribía textos bíblicos. Hechos 17:30, Romanos capítulo 10, Mateo 7:28, dándole verdad a la persona que está atrás, que lea el texto o que busque, se le quede grabado esos textos. Algunos se molestaban, otros se reían, otros tomaban fotos desde atrás de mi guagua, como diciendo, mire este loco con los versos ahí atrás, tomando fotos, sabrá Dios para qué. El asunto es que
cuando yo salía de mi casa, yo le pedía al Señor que esos textos bíblicos retumbaran en la cabeza de las personas, se le quedara ahí para cuando fueran a sus casas o sus hogares o sus trabajos, fueran y buscaran una Biblia y encontraran esos textos, porque la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Así que puedes usar eso. Puedes usar camisas con versos bíblicos, ya sea en la parte del frente, en la parte de atrás, repartir tratados. Son muchas las maneras. Llevando a las personas a la obediencia a Cristo, como se menciona en 2 de Corintios capítulo 10, versos 3 al 5. Así que, aunque Satanás intente que le hagamos guerra a él con soberbia, no podemos ni se nos debe ocurrir intentar hacer guerra contra Satanás con soberbia, con orgullo, con presunción. Les dije al principio de la grabación anterior, le hablé acerca de un texto en Job. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. Él quiere que hagamos guerra contra él con soberbia, porque sabe que si hacemos guerra contra él con soberbia, sabe que nos vamos a meter en su territorio. Y eso es lo que él busca. El hacer esto provocará que perdamos nuestra autoridad espiritual contra él, simplemente porque estamos invadiendo su territorio. ¿Qué le dijo Dios a Job? ¿Qué advertencia le dio a Job con respecto a entrar en ese territorio de ese Leviatán? Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. En otras palabras, métete en el terreno de Satanás por tu cuenta, con soberbia, con orgullo, con presunción. Y ¿sabes qué, mi amado hermano, mi hermana? ¿Sabes qué? Saldrás trasquilado, saldrás trasquilada. ¿Qué nos aconseja el apóstol Pablo? Para eso tenemos que ir a Romanos capítulo 12, verso 19. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento lo vemos en Deuteronomio 32:35, cuando dice, mía es la venganza y la retribución, dice Jehová de los ejércitos. En el territorio de Satanás, en su terreno, en el lugar donde tiene su autoridad, no te metas. Deja que Dios pelee por ti. Daniel capítulo 10, verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Esto le sucedió nada más y nada menos que al ángel Gabriel, cuando fue a llevarle la respuesta, la contestación a las oraciones, a la petición de Daniel con respecto de su pueblo y su cautiverio en Babilonia. Aún el ángel Miguel tuvo un percance, tuvo que venir al encuentro a ayudarle el arcángel Miguel para poder llegar hasta donde Daniel. ¿Dónde tuvo lugar eso? ¿En la tierra? ¿En un barrio donde estaba allí, en Babilonia? No. En el segundo cielo. En las huestes celestiales de maldad. Daniel no hizo guerra espiritual. O sea, esos rituales que muchos practican como si fueran indios danzando sobre fogata. No, Daniel no hizo eso. Él ni siquiera estaba guerreando por las atrocidades que se cometían en Persia. Él estaba afligido por su pueblo.
Él se incluyó entre los que pecaban contra Dios. Aún Israel no había sido restaurado como estaba profetizado. ¿Qué provocó que Dios interviniera entonces? Daniel dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios. ¿Cuál fue el resultado? Que Dios peleó por él. Que Miguel, el arcángel guerrero de Dios, peleó por Daniel. Y esto nos lleva al quinto punto. Es Dios quien autoriza a luchar sobre cualquier lugar, llámese tierra, primer cielo o segundo cielo. Voy a repetir, es Dios quien autoriza a luchar sobre cualquier lugar, llámese tierra, primer cielo o segundo cielo. Cuidado en el terreno o en el territorio en que te estás metiendo. Y aquí estoy hablando en cuanto a lo espiritual. Decir mal de alguien, o sea, hablar mal de alguien, es maldecir. En muchas ocasiones cometemos el error de hasta maldecir al diablo, de hasta de insultarlo. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso? Mucho ojo. Quiero que entiendan algo. Quiero que entiendan bien y que tengan bien claro lo que voy a hablar. No se trata de respetar al diablo como nuestra autoridad espiritual. Entiendo que todos sabemos, y cuando digo todo me refiero a los hijos de Dios, a los nacidos de nuevo, que ese lugar, nuestra autoridad espiritual, solo le corresponde, le pertenece a Dios y solo a Él. Dios es nuestra máxima autoridad. Tampoco es el hecho de aceptar todo ataque de Satanás sin hacer nada y cruzarnos de brazos. Bueno, aquí estoy, me están dando de cantazo, y como si, pues, tengo que aguantar. No, para que sea Dios quien responda, tampoco. Nuestras almas en esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Pero quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Dice, presten atención. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En otras palabras, ni siquiera los ángeles se atreven a pronunciar juicio de maldición contra quienes, contra lo que mencionó al principio, contra las potestades superiores. Dios llama a los que no son piadosos, que son sin justicia, los llama atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades superiores. Sin embargo, los ángeles que son de mayor fuerza y potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pronunciar maldición ¿contra quiénes? ¿Contra su mismo ejército de ángeles? No, mis hermanos, no. Es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pero el que habla mal de cosas que no entiende, como animales irracionales, que se pone a hacer molleros contra Satanás con su propia fuerza y creencia, con lo que creen, sin discernir, muere en su propia perdición. Ahora bien, para no tomar esto como un texto aislado,
como pretexto para tratar de enseñar lo que le estoy hablando, vayamos al libro de Judas, versos 8 y 9. Dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El apóstol Judas, y no estoy hablando de Judas Iscariote, sino el apóstol Judas, al igual que el apóstol Pedro, ambos nos enseña que a tener cuidado de proferir palabras o palabras malas o maldiciones contra potestades superiores. Y aquí vuelve a referirse de las potestades o huestes de maldad de Satanás y de sus demonios. ¿Quiere decir esto que no podemos reprender al diablo y sus demonios? No, eso no es lo que quiere decir. El Señor nos dio esa autoridad. En Marcos 16:17 dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Pero hay que ser sabios y entendidos. Es en nuestro territorio, no en el de Dios. ¿Y qué se quiere decir con esto? Bueno, el Salmo 89, verso 11 dice: tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Que es en Dios, que es donde Dios nos dio autoridad sobre Satanás. Cuando Satanás, el adversario, va contra los nuestros, contra nuestra familia, contra nuestro prójimo, Jesús nos dio esa autoridad para echarlos fuera, pero es en su nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. En otras palabras, no es te reprendo, diablo asqueroso, bla, 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 y insultando, no, sino que el Señor te reprenda, o más bien que el Señor Jesucristo te reprenda, Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús, si es que sabes quién es Jesús en tu vida. Ahora bien, te pregunto, ¿te conoce el diablo? Y si te conoce, ¿por qué te conoce? ¿Cuál es nuestro testimonio como cristianos? Hay un hecho en el libro de Hechos 19, verso 13 al 16, que habla acerca de un acontecimiento que tuvo lugar con respecto a los demonios y a unas personas. Hechos capítulo 19, verso 13 al 16. Dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Fíjense en algo. Pablo le exhorta a Timoteo a no enredarse en los negocios de la vida, militando para Cristo. Cuando dice
Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eres soldado de Jesucristo. Esto me acuerda a un corito que decía: soldado soy de Jesús, aunque no esté en la infantería, artillería, caballería, aunque un avión no vaya volando, pero soldado soy. ¿De quién? De Jesucristo. Aleluya. Pablo le dice que sufrirá penalidades, que tendrá sufrimientos, dificultades como soldado de Jesucristo. Pablo sabía y había experimentado desde el momento en que tuvo ese encontronazo con el caballero de la cruz, el Jesús resucitado, camino a Damasco, que de cazador de cristianos se convertiría en cazado, en presa. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 4, la Biblia nos enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿En qué militamos? Andamos en un cuerpo, en una carne, pero la lucha no es personal. O sea, no es contra mi prójimo. No es contra mis semejantes, no es contra mi familia, ni siquiera en contra de los que están en contra mío o en contra tuyo, los que otros llamarían tus enemigos. No, la lucha es espiritual. El propósito de vestirnos de toda la armadura de Dios no es para pelear, sino para resistir, para estar firmes. Resistir y estar firme contra las acechanzas del diablo, que el Señor lo reprenda en ese día malo, para que cuando acabe todo no estemos pisoteados, no estemos golpeados, no estemos deshechos, hechos un guiñapo, como diríamos aquí en Puerto Rico, sino firmes. Voy a dar un pequeño virazón a esta tortilla. El cristiano no es ejército de Dios. El cristiano es la novia del Cordero. Entonces le pregunto, ¿qué hacen las novias? Las novias o la novia demuestra amor. Aman. Aleluya. No pelean, aman. Jesús dijo que los mandamientos se resumían en dos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. En 1 de Juan capítulo 4, verso 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el verso 20 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué más nos dice Dios? Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ups. Al enemigo. Pero no es contra un enemigo que se pelea. Volvamos a virar la tortilla, pero nuevamente para que no se nos vaya quemando esta tortilla en el sartén. Y a fuego lento. En el territorio de Dios. Y Dios es Dios
de todo, en el territorio de Él. Es Él quien pelea por nosotros. Aleluya. Voy a repetir eso. En el territorio de Dios. Dios es Dios de todo. En el territorio de Él. Es Él quien pelea por nosotros, por ti y por mí. ¿Qué nos toca hacer? Estar tranquilo. Éxodo 14:14 nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, tú, yo, ¿qué hacemos? Amemos. Hay un cántico que dice, y se encuentra en primera de Juan 4:7-8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es de Dios, porque Dios es amor. ¿Por qué? ¿Para qué? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esta actitud, este carácter, ¿nos resta autoridad? Para nada, mi querido hermano y hermana. Esto nos lleva al punto número 6. Como cristianos, ¿tenemos autoridad o no tenemos autoridad? Por supuesto que sí tenemos autoridad. Ahora, tu autoridad como cristiano está diseñada para actuar en nuestra dimensión terrestre. ¿Cómo es eso, Saúl? Ya te metiste en terreno movedizo. ¿De dónde salió eso? Vayamos a Salmo 115, verso 16. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Entienden ahora? ¿De dónde? ¿Dónde entonces está nuestra autoridad? En la tierra. Los cielos son los cielos ¿de quién? De Dios. En el tercer cielo, en el segundo cielo, en el primer cielo. Mas Dios nos dio autoridad en la tierra contra Satanás y sus demonios. ¿Para qué? Para defender a los nuestros, defender nuestro territorio, para reprender a los demonios, para resistir a Satanás. El diablo huye del cristiano cuando el cristiano se somete a Dios, a su palabra y le resiste. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. No es resiste al diablo y él va a huir de ti. Sométete a Dios primero. Resiste al diablo y él huirá de ti. ¿Qué quiero decir con esto? Efesios capítulo 6, verso 12 nos dice que en nuestra lucha espiritual hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Y cuando estos cruzan la raya, y la van a cruzar, y la cruzarán en todo momento, cuando la cruzan e invaden nuestro terreno, violentan nuestra autoridad dada por Dios, la violan y no la respetan, ni la van a respetar. Y tenemos de Dios la autoridad para reprenderlos y echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Marcos 16, versos 17 y 18 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y
sanarán. Aleluya. Ahora bien, es importante tener en cuenta que Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aleluya. Evitar la presunción, el llenarnos de orgullo, más bien gozarnos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Bendito sea tu nombre. Aquí voy a tirar una bomba. No se saca nada con ungir lugares o edificios. Se unge con el Espíritu Santo al creyente. ¿Para qué? Para que sea el creyente quien cambie la cultura espiritual de su entorno, de un barrio, de un sector, de un pueblo, de una ciudad, de un país. ¿Cómo es eso, Saúl? Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 10, verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cuándo nos manda el Señor a ungir como creyentes? No por cultura o costumbre o por tradición. Santiago capítulo 5, verso 14 y verso 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Podríamos hablar o mencionar muchos textos respecto a la unción o a ungir, pero eso sería otro estudio bíblico. Lo que sí nos toca en este momento es el hecho de violentar la autoridad dada por Dios. Cuidado con violentar la autoridad de Dios, que Él en su omnipotencia puso y estableció en el universo. Cuidado con ponerse a jugar con el Leviatán como si fuera un pajarito, como dice en Job capítulo 41, verso 8. No podemos estar jugando al Superman o a la Wonder Woman espiritual. En segunda de Crónicas capítulo 7, verso 14, Dios nos da una clave contra el orgullo y contra la soberbia. Dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es más fácil reprender a un demonio o a un diablo que enfrentar nuestro orgullo, nuestros pecados, nuestras vanidades, nuestras prepotencias y humillarnos ante la presencia del Dios Todopoderoso y arrepentirnos. En Hechos capítulo 19, verso 13 al 16, se nos relata acerca de unos que creyeron que el asunto de estar reprendiendo demonios era una modalidad, y que como ellos eran hijos del jefe de los sacerdotes, podían hacerlo también. Y leemos: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes,
que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿En qué estriba entonces? Humillación, oración, buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Cuando hacemos eso, entonces y solo entonces Dios actúa. Daniel lo hizo, se dispuso a entender y a humillarse delante de Dios. Y sus oraciones fueron oídas. Y Dios se movió a su favor. Aquí hubo guerra espiritual. Así que no es que no haya guerra espiritual, la hay. Pero dejemos que Dios sea quien pelee por nosotros y nosotros estemos tranquilos. Es la humillación y el arrepentimiento lo que mueve a Dios, no el orgullo, no la prepotencia, no la soberbia, no la presunción. ¿Eso quiere decir que no vamos a hacer nada? Punto número 7 y último punto. No podemos bajar la guardia. Daniel capítulo 10, verso 20 dice: Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. La guerra espiritual no terminó con la derrota del príncipe de Persia. Gabriel, el arcángel, el ángel del Señor, le dice a Daniel que también venía otro príncipe, el de Grecia. Amados y amadas en el Señor, Satanás no va a descansar, no va a dar tregua, porque él vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra seguridad está en que Cristo vino para darnos vida y para que la tengamos en Él. Vida y vida en abundancia. Gloria sea el nombre poderoso de Jesús. Pero no podemos bajar la guardia, mis amados, contra las acechanzas del diablo. Que el Señor lo reprenda. Pero para eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice en Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. A nuestras vidas vienen días buenos y también vienen días malos. Pero en esos días malos, específicamente en ese día malo, sométete a Dios, sometámonos a Dios. Vistámonos todos los días de su armadura para poder resistir en ese día malo y poder estar firmes. Pelea la buena batalla de la fe. En otras palabras, aprendamos que nuestra vida con Dios, en Dios y por Dios no es por vista, es por fe, echando de mano de la vida eterna en Cristo, por el cual fuimos nosotros llamados, poniendo nuestra mirada en Jesús, nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Entonces, ¿cómo no bajamos la guardia? Resistiendo. ¿Cómo peleamos contra Satanás? Resistiendo. ¿Cómo vencemos? Resistiendo. Someteos pues a Dios. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Termino entonces con la última pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? 1. La palabra, la escritura, la Biblia. ¿Con qué Jesús enfrentó a Satanás en la tentación en el desierto? Escrito está. Número 2.
arrepentimiento y humillación. Número 3, proclama el poder de la sangre poderosa de Cristo todos los días sobre nuestras vidas, sobre nuestra salud, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestros líderes, sobre nuestros pastores y hermanos en la fe. Satanás no puede contra el poder de la sangre del Cordero, que sigue viva y sigue fluyendo. Apocalipsis capítulo 19, verso 13, mi amado hermano, para que no te quepa la menor duda. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Número 4, en el nombre de Jesús. Es Jesucristo quien gobierna en y sobre nuestras vidas. Toma un momento y exprésalo. Dilo, Jesucristo, tú eres quien gobierna sobre mi vida. Pero vívelo y obedécelo. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Número 5, en adoración a Cristo. Cualquier otra cosa querrá Satanás que tú y yo hagamos, menos que adores al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Queremos que sucedan cosas maravillosas. Adoremos a Dios, adoremos al Señor como su pueblo, como dice ese corito que dice, cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Aleluya. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército y la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Vamos, adora a Dios. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre, Selah. Vamos, adora. Apocalipsis 17, 7, verso 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Aleluya. Vamos, iglesia, adora a Dios. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Adora, iglesia, adora a Dios. Y los 24 ancianos y 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decía, amén, aleluya. Salmo 150. Alabar a Dios en su santuario. Alabadle la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flauta, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya, aleluya. Te damos gloria, te damos honra, te adoramos, Dios. Eres digno de alabar. Aleluya. Iglesia, ¿cuándo hacemos guerra espiritual? ¿Cuándo podemos tener guerra espiritual? ¿Cómo podemos hacer guerra espiritual? Con sabiduría. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Que Dios te bendiga
abundantemente y añada gracia sobre gracia. Gracias, Padre, por este rato, este pequeño estudio dividido en dos partes. La gloria es para ti, la honra es para ti. Permite, Señor, porque me hablaste a mí, sentí tu presencia, Señor. Permite, Señor, que el Espíritu Santo también redarguya, convenza de pecado, de justicia, de juicio, pero que también consuele, que venga al arrepentimiento y que juntos alabemos el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.